Buenos días, jóvenes. Vamos a empezar con el tema de esta semana referente a estática. En la clase pasada nosotros vimos el tema de vectores, entonces ya podemos sumar vectores de manera gráfica o analítica, ¿no? Entonces esta parte de estática básicamente nos va a servir para poder reforzar el manejo de los vectores. Bien, en esta parte de estática nosotros vamos a ver el equilibrio de los cuerpos y el equilibrio de una partícula, ¿no? Empezaremos con el equilibrio de una partícula y luego ya equilibrio de cuerpo rígido. El temario es el siguiente. Primera ley de Newton, concepto de fuerza, veremos las fuerzas concurrentes y no concurrentes, el equilibrio de una partícula, la tercera ley de Newton, el diagrama de cuerpo libre, que es uno de los temas muy importantes para ustedes, porque en base a este diagrama es que nosotros podemos avanzar, ¿no? Si nosotros fallamos en el diagrama de cuerpo libre, vamos a fallar en todo lo que sigue al resolver o analizar nuestras fuerzas. Y luego ya veremos la segunda condición de equilibrio, que tiene que ver con el torque o momento de una fuerza, ¿no? Y el equilibrio de cuerpo rígido. Bien, empezaremos con la primera ley de Newton, ¿no? ¿Qué dice la primera ley de Newton? ¿Cómo la entendemos la primera ley de Newton, ¿no? La primera ley de Newton dice, ¿no? Un cuerpo permanecerá en estado de reposo moviéndose a velocidad constante a menos que sobre él actúe una fuerza. Entonces, hay que entender bien esto, esta primera ley, para no confundirnos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Ustedes saben que si nosotros colocamos un objeto sobre una mesa, sobre ese objeto actúan fuerza, ¿no? Y entonces usted puede decir, pero ese cuerpo, ¿cómo va a cambiar de... cómo se puede mover, ¿no? O se puede mover, hay fuerza sobre ese objeto y usted dice acá que permanecerá en estado de reposo moviéndose, ¿no? A velocidad constante a menos que sobre él actúe una fuerza. Bien, sobre un objeto, como les digo, ¿no? Sobre una mesa actúan fuerzas. Pero Newton se refiere no a una fuerza particular, sino a una fuerza resultante, ¿no? Cuando hablamos de fuerza, lo que estamos hablando es de una fuerza resultante, ¿no? Esa fuerza resultante es la que puede sacar, ¿no? Del estado de reposo a un objeto, ¿no? O si el objeto se está moviendo, le podemos cambiar ese estado de movimiento, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Acá nosotros tenemos un sistema de referencia donde vamos a colocar un observador y tengo ahí un objeto, ¿no? Este objeto tiene velocidad cero, o sea, está en reposo, ¿no? Entonces el cuerpo va a permanecer ahí, ¿no? A menos que sobre él actúe una fuerza, pero esta fuerza es referida a una fuerza resultante, ¿no? Porque sobre ese objeto, si ustedes más o menos las nociones que tienen, es que ahí al menos hay una fuerza, que es el peso, ¿no? Y el peso no le va a cambiar el estado de reposo, ¿no? Entonces hay que entenderlo bien, que es una fuerza resultante, ¿no? Igual yo puedo tener un objeto moviéndose a velocidad constante, ¿no? Este cuerpo va a permanecer en ese estado a menos que sobre él actúe una fuerza resultante, ¿no? Que le haga cambiar ese estado, ¿no? Veamos por ejemplo acá un niño que va en una bicicleta, ¿no? A velocidad constante, y de pronto tanto el niño como la bicicleta van a la misma velocidad, ¿no? Si algo se interpone en su camino y él frena, él va a salir disparado, ¿no? Porque va a tender a mantener ese movimiento, ¿no? Igual, si nosotros tenemos una botella, por ejemplo, sobre una mesa, encima de una manta, nosotros jalamos de un tirón la manta, ese objeto va a permanecer en ese estado, ¿no? Bien, entonces, ¿cómo entendemos la fuerza ahora, ¿no? La fuerza lo entendemos como una interacción que tiende a alterar el estado de reposo o movimiento de un cuerpo. Bien, vamos a ver lo que son las fuerzas concurrentes, ¿no? Si yo tengo un objeto, sobre este objeto pueden actuar varias fuerzas, ¿no? Actúa una fuerza, dos fuerzas, ¿no? Y observamos que si tienen que ser concurrentes, las líneas de acción que contienen a estas fuerzas tienen que intersectarse, ¿no? Entonces la tercera fuerza que vaya a dibujar tiene que pasar necesariamente por la intersección de las dos anteriores, ¿no? Entonces yo tengo una fuerza
F1, una fuerza F2, una fuerza F3 y puedo así tener más fuerzas, ¿no? Hasta una fuerza F sub n. Entonces, la característica es que estas fuerzas se intersectan en un punto. Entonces, esas vienen a ser las fuerzas concurrentes, ¿no? Y las fuerzas no concurrentes, pues, no van a tener, o su línea de acción no van a coincidir o no se van a intersectar, ¿no? Entonces, sobre un objeto van a actuar fuerzas y nosotros tenemos que saber dibujar esas fuerzas para luego poder analizar, ¿no? Entonces, fuerzas concurrentes y fuerzas no concurrentes, podemos ver ahí en el diagrama la diferencia, ¿no? Bien, como vamos a hablar de partícula, entonces tenemos que saber lo que es una partícula, ¿no? Partícula no la tienes que entender como un objeto diminuto, ¿no? Como un objeto que tiene dimensiones muy pequeñas, sino que partícula puede ser cualquier objeto en el cual solamente nos va a interesar su movimiento de traslación. O sea, no nos interesa el movimiento de rotación, no, solamente traslación, ¿no? Entonces, sobre una partícula, las fuerzas son concurrentes, ¿no? Es decir, ahí es donde tú puedes imaginar, ¿no?, que un auto, un avión o cualquier otro objeto actúan fuerzas, ¿no?, y esas fuerzas son concurrentes y digamos ahí donde concurren tú tómalo como un punto y ya está. Entonces esa es mi partícula. Pero la partícula, como digo, puede ser cualquier objeto que tenga dimensiones, ¿no? Y solamente nos tiene que interesar el movimiento de traslación. Bien, entonces en esta figura podemos observar que tenemos varias fuerzas, ¿no? Hasta ahora no les he dicho cómo salen esas fuerzas, solamente que hay fuerzas que actúan sobre el objeto, ¿no? Entonces yo puedo hablar ahora de una fuerza resultante, ¿no? Entonces nosotros ya sabemos sumar vectores, aquí simplemente viene a ser algo similar, ¿no? Solamente en este caso los vectores para mí son fuerzas. Entonces la sumatoria de fuerzas o la fuerza resultante es la suma vectorial, ¿no?, de todas las fuerzas que actúan sobre el objeto. Hay que mencionar acá que cuando tú sumas fuerzas, tienes que sumar las fuerzas que actúan sobre el objeto, ¿no? Entonces ahí pongo una nota donde dice, solo se suman las fuerzas que actúan sobre el cuerpo, ¿no?, sobre el cuerpo. Bien. Equilibrio de una partícula. Bien, entonces ya sabemos que sobre el cuerpo actúan fuerzas y que yo puedo sumar todas esas fuerzas y voy a tener una fuerza resultante, ¿no? Entonces la primera condición de equilibrio dice que la sumatoria de todas esas fuerzas es igual a 0. Es decir, el cuerpo va a estar en equilibrio. ¿Y qué significa equilibrio?, ¿no? Si la fuerza resultante es 0, entonces tengo dos posibilidades: que el cuerpo esté en reposo o que el cuerpo se mueva a velocidad constante, ¿no? Y a nosotros generalmente, a ustedes de ingeniería civil, vamos a ver prácticamente objetos en reposo, ¿no? Entonces vamos a tener que aprender a ver todo lo referente a la fuerza que actúan sobre un objeto. Bien, entonces como ya nosotros vimos la parte de fuerzas, sabemos sumar fuerzas, entonces puede ser que yo tenga fuerzas en un plano. Entonces yo tengo que hacer ahí, sumar mis fuerzas, y la suma de fuerzas me tiene que dar 0. Entonces las fuerzas tanto en el eje X como en el eje Y tiene que ser igual a 0, ¿no? O también podemos tener fuerzas en el espacio y solamente agregaríamos un eje más, ¿no? La sumatoria de fuerzas en el eje Z tiene que ser 0. Bien, ahora vamos a ver la tercera ley de Newton, ¿no? Tercera ley de Newton. ¿Cuáles son las consecuencias de la tercera ley de Newton? Por ejemplo, ¿no?, acá, si un cohete sale disparado, el cohete va a expulsar gases, ¿no? Esos gases van a ser expulsados sobre, digamos, la Tierra. Entonces hay una fuerza que actúa sobre la Tierra, que esa la vamos a llamar la acción, ¿no? Pero la Tierra también va a ejercer una fuerza sobre el cohete, por eso es que va a salir disparado, que viene a ser la reacción. Entonces vamos a entender eso, vamos a analizar luego lo que estamos mencionando ahora, ¿no? O igual, ¿no?, cuando uno dispara, sale la bala, pero hay una reacción que nos lleva hacia atrás la mano, ¿no? Bien, entonces tercera ley de Newton, vamos a hacer el siguiente análisis, ¿no? Para analizar esta tercera ley de Newton nosotros necesitamos dos cuerpos, ¿no?
puede ser, por ejemplo, ¿no? Una pared y la cabeza de una persona, ¿no? Vamos a imaginarnos que una persona va a dar un cabezazo a una pared, ¿no? Entonces voy a enumerar, la pared va a ser para mí el cuerpo 1 y la cabeza el cuerpo 2, ¿no? Entonces la persona golpea a la pared. Entonces dibujo digamos, un círculo para representar la cabeza de la persona, ¿no? Es el cuerpo 2 y la pared va a ser el cuerpo 1, ¿no? Entonces la persona golpea la pared. Entonces yo voy a representar eso mediante una fuerza. Esa fuerza va a actuar sobre la pared, ¿no? Pero tú vas a sentir el golpe. Entonces tú también, sobre ti hay una fuerza, ¿no? Esa fuerza la ejerce la pared sobre ti. Entonces la vamos a representar por la fuerza hacia tu cabeza, ¿no? La fuerza la vamos a llamar 2-1, ¿no? Entonces aquí la fuerza 1-2 es la fuerza que la pared, ¿no? Que se ejerce sobre la pared debido a la cabeza, ¿no? O sea, la fuerza sobre 1 debido a 2. Y la fuerza 2 sobre 1 es la fuerza que la pared ejerce a tu cabeza. Puedes observar que estas fuerzas actúan sobre cuerpos diferentes, ¿no? Bien, estas fuerzas son colineales, es decir, las fuerzas están sobre una misma línea, ¿no? Otro es que la fuerza 2-1 es opuesta a la fuerza 1-2, es decir, son de la misma magnitud, pero sentidos opuestos. Y aquí es donde tú tienes que entender bien. Si bien yo puedo pasar esa fuerza 1-2, ¿no? hacia el otro lado de la igualdad, y ahí me daría 0. Pero, como hemos mencionado anteriormente, yo no puedo sumar fuerzas que actúan sobre cuerpos diferentes. Yo tengo que sumar las fuerzas que actúan sobre un cuerpo. Entonces la fuerza 1-2 y la fuerza 2-1 no las puedo sumar. Es decir, si me sale 0 es como que si yo doy el cabezazo, a mí no me va a doler, y eso no es así, ¿no? Entonces, estas fuerzas actúan sobre cuerpos diferentes. Entonces, uno de ellos es la acción y el otro es la reacción, ¿no? Otra cosa es que las fuerzas siempre aparecen en pares, ¿no? Siempre aparecen en pares. Bien, vamos a ver las fuerzas que hay en la naturaleza para luego seguir con el diagrama de cuerpo libre, ¿no? En la naturaleza tenemos la fuerza gravitatoria, la fuerza que se ejerce de atracción que se ejercen entre los cuerpos, ¿no? Luego tenemos otra división que son las fuerzas electrodébiles. Aquí está la fuerza eléctrica, la magnética o la electromagnética, ¿no? Y aquí caen todas las fuerzas que ustedes conocen, como la tensión, la comprensión, la normal, la fricción, etc. Y aparte tenemos la nuclear fuerte, ¿no? Que tiene que ver ya con las partículas fundamentales, ¿no? Entonces básicamente nosotros vemos la primera y la segunda división de las fuerzas naturales o las fuerzas fundamentales en la naturaleza. Vamos a hacer ahora, o vamos a continuar con el diagrama de cuerpo libre, ¿no? ¿Cuáles son las recomendaciones para un diagrama de cuerpo libre? Primero, que tenemos que aislar el cuerpo, o sea, tenemos que dibujarlo por separado del sistema donde se encuentre, ¿no? Luego, analizar cuántas interacciones tiene el cuerpo y dibujar el número de fuerzas de acuerdo al número de interacciones. Eso es lo que tenemos que entenderlo bien, porque de aquí es donde va a depender, ¿no?, que nosotros resolvamos bien o mal un problema. Bien, vamos a empezar con el peso, ¿no? Para esto vamos a imaginarnos acá la Tierra y un objeto que está ahí, ¿no? Solamente vamos a considerar a los dos, no vamos a considerar acá fricción, nada. Fricción debido al aire, nada. Solamente imaginemos que el objeto cae y en un momento ahí queda detenido. Entonces analizamos las fuerzas que actúan sobre el cuerpo, ¿no? Entonces este cuerpo solamente va a interactuar con la Tierra, ¿no? Por lo tanto, ahí le voy a dibujar una fuerza, ¿no?, que para mí va a ser el peso, ¿no? Pero, como hemos dicho, siempre hay dos cuerpos. Si el peso es la acción, ¿dónde está la reacción? La reacción tiene que estar en la Tierra, ¿no? Entonces, tengo acá el peso y luego tengo la reacción, que se lo voy a representar por W', ¿no? Entonces, acción y reacción, como ustedes observan, actúan sobre cuerpos diferentes, ¿no?
Y también se cumple, ¿no? W igual a menos W', ¿no? Es el opuesto. Bien, acción, reacción, ¿no? Puede ser al contrario también, depende de cómo uno lo observe. Vamos a ver acá cómo sería el diagrama de cuerpo libre si tenemos una manzana sobre una mesa, ¿no? Entonces, según la recomendación, yo tengo que aislar a la manzana y luego ver con quién interacciona la manzana. Entonces, la manzana va a interaccionar ¿con quién? La manzana va a interaccionar con la tierra y la manzana va a interaccionar con la mesa. Entonces, son dos interacciones, por lo tanto, tengo que dibujar dos fuerzas. No puedo dibujar más. O sea, no podemos poner fuerzas por poner, sino que tienes que analizar, ¿no? Esta fuerza debido a esto y esta debido a esto. Y se acabó el problema. Entonces, dibujo la manzana, dibujo la fuerza que representa el peso y dibujo la fuerza que la mesa ejerce sobre la manzana, ¿no? Entonces lo voy a llamar N, una normal. Entonces, si el sistema está en equilibrio, nosotros ya sabemos que la sumatoria de fuerzas tiene que ser 0, ¿no? Vectorialmente 0 y numéricamente sabemos que el peso es igual a la normal, ¿no? Bien, la pregunta es, ¿no? La pregunta y la que siempre responden mal, ¿no? Es, ¿el peso y la normal son acción y reacción? Siempre en ciclos anteriores dicen sí, pero tú tienes que descartarlo, ¿no? Porque ya hemos visto que acción y reacción no pueden actuar sobre el mismo cuerpo, ¿no? Entonces, ahí decimos que la respuesta es no, ¿no? ¿Y dónde está si la normal es la acción, dónde está la reacción? Entonces, fíjate que tú, ¿por qué has dibujado la normal? La normal lo has dibujado porque es la fuerza entre quién, entre la manzana y la mesa, ¿no? Entonces, si la normal para mí es la acción, está sobre la manzana, entonces la reacción tiene que estar sobre la mesa, ¿no? Entonces dibujaríamos una mesa y una flechita representando a la fuerza que la manzana le ejerce a la mesa, ¿no? ¿Y dónde está la reacción del peso? Ya sabemos que está sobre la tierra, ¿no? Bien, si tenemos una cuerda, ¿no? La tensamos, hacemos un corte imaginario, entonces vamos a tener una fuerza en sentido opuesto, ¿no? Entonces, para poder saber o graficar la fuerza sobre una cuerda, ¿no? Acá, por ejemplo, tenemos un bloque en equilibrio. Entonces, nuevamente, ¿no? ¿El bloque con quién interactúa? Con la cuerda y con la tierra. Entonces, ¿cuánta fuerza dibujo? 2. Entonces, bloque cuerda, la tensión, y bloque tierra, el peso, ¿no? Entonces, si está en equilibrio, la sumatoria de estas dos fuerzas tiene que ser 0, ¿no? Entonces, yo puedo usar los vectores unitarios y escribir, ¿no? T por vector unitario J más o menos W por J, representando ese negativo al vector en el sentido opuesto del eje positivo. Puedo ahí factorizar si quieres el J y me queda T menos W por el vector unitario J igual a 0. Entonces, para que esto sea 0, solamente me queda que T menos J sea 0, T menos W sea 0, ¿no? O sea, en otras palabras, numéricamente la tensión y el peso son iguales. Bien, a ver, otro ejemplo, ¿no? Tenemos acá un plano inclinado y sobre este plano inclinado vamos a colocar un objeto. Entonces, este objeto está en equilibrio ahí, está en equilibrio. Entonces, ¿cuál es el diagrama de cuerpo libre? Entonces, nuevamente, tienes que empezar, ¿no?, a aislar el cuerpo y ver con quién interacciona este bloque, ¿no? Entonces, tú dices, el bloque interacciona con el plano. Ya está, entonces va una fuerza y el bloque interacciona con la tierra. Listo, 2. Tengo que dibujar dos fuerzas, no más, ¿no? Entonces, empezamos, ¿no? Dos fuerzas. Bloque tierra va a ser el peso y bloque plano inclinado, una fuerza que la puedo llamar R, ¿no? Entonces, hay dos fuerzas. Empiezo. Dibujo la que ya conozco, ¿no? Eso es lo más fácil, ¿no? Entonces, el peso es la que nosotros siempre vamos a graficar primero, ¿no? Entonces, ahí está el peso. La pregunta es, ¿y ahora la otra fuerza cómo es?
Este es un ejemplo que lo pongo siempre y siempre una gran mayoría falla, ¿no? Me dicen que la fuerza que tengo que dibujar va a ir inclinada, perpendicular al plano inclinado, ¿no? Entonces, la pregunta para ustedes, ¿es verdad eso o es mentira? Entonces la respuesta es la siguiente, ¿no? Nos dice que el cuerpo está en equilibrio y yo ya tengo una fuerza ahí. Entonces, para que el cuerpo esté en equilibrio, yo tengo que compensar o tengo que equilibrar esa fuerza que ya está ahí, que es el peso. Entonces, lo que me queda solamente es que esa fuerza tiene que ser vertical y hacia arriba, ¿no? Esa va a ser la reacción. Entonces, estamos cumpliendo con lo que hemos dicho, ¿no? Yo analizo cuántas interacciones hay y dibujo el número de fuerzas de acuerdo al número de interacciones. Ya está. Pero ustedes me pueden decir, ¿y la normal y la fricción? Hasta ahora no hemos hablado de fricción. Entonces, solamente estamos aprendiendo a dibujar el número de fuerzas de acuerdo al número de interacciones. Pero, para que se le vaya la duda, vamos a hacer lo siguiente, ¿no? Ahí está el peso, ahí está la fuerza-reacción, pero esta reacción tiene dos componentes. Una que es la fricción y otra que es la normal, ¿no? Entonces, no es que la fricción sea otra fuerza, sino que es una componente de la reacción. Entonces, si esa reacción sería, aplicamos Pitágoras acá y tengo que la fricción al cuadrado más la normal al cuadrado, ¿no? La raíz cuadrada, ¿no? Si no existe fricción, entonces ya podemos observar que la fuerza que tú vas a dibujar va a ser perpendicular a la superficie, ¿no? O sea, la reacción es igual o numéricamente igual a la normal ahí, ¿no? Entonces creo que con esto ya queda claro, pero hay que dibujar el número de fuerzas o la fuerza de acuerdo al número de interacciones. Bien, podemos ver el caso ahora para desarrollar problemas luego. Las poleas, ¿no? Las poleas simplemente nos van a cambiar la dirección de la fuerza y van a mantener, ¿no? van a mantener el mismo módulo, ¿no? En un resorte, si yo lo estiro, entonces yo puedo representar, tengo un resorte que está, digamos, en cero, no está estirado, lo estiro aplicándole una fuerza, entonces sobre este resorte va a aparecer una fuerza que es la fuerza elástica, ¿no? Opuesta al desplazamiento, ¿no? O sea, la fuerza elástica va a ser opuesta al desplazamiento. K es una constante llamada constante elástica del resorte. Bien, un ejemplo acá, hallar la constante elástica de un resorte, ¿no? Cuando se coloca un bloque y el sistema está en equilibrio. Entonces aquí hacemos bueno, eso queda como tarea para ustedes. Y acá unos diagramas en los cuales ustedes también pueden practicar. Vamos a ver una nota, ¿no? Que dice lo siguiente, ¿no? Si sobre un cuerpo actúan tres fuerzas no paralelas y el cuerpo está en equilibrio, entonces las tres fuerzas tienen que ser concurrentes, ¿no? Por ejemplo, realizar el diagrama cuerpo libre de la siguiente barra en equilibrio, ¿no? Entonces aíslo la barra y observo que esta barra interactúa ¿con quién? Con la articulación, interactúa con la pared lisa y también con la tierra. O sea, tengo que dibujar tres fuerzas. Ahora, yo siempre tengo que empezar por las que son más fáciles, ¿no? El peso. Y luego, como es liso, tiene que ser perpendicular ahí. ¿Y cómo dibujo la otra fuerza? Que pasa por la articulación. Entonces ahí es donde tú tienes que analizar, ¿no? Tú dices, ah, ya, son una, dos, tres fuerzas. Son no paralelas, entonces las tres fuerzas tienen que ser concurrentes. Entonces, ¿qué hacemos? Prolongamos la línea de acción de las dos fuerzas conocidas y la tercera fuerza tiene que pasar por la intersección. Entonces, ahí es donde va a dibujarse la tercera fuerza o la reacción sobre la articulación. Bien, jóvenes, esto ha sido el tema de esta clase. Gracias.